Buenas tardes, hermanos en Cristo, amigos que escuchan. Es un privilegio predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor es el mayor tesoro que Dios nos ha dado, que es el poder de Dios para salvar. Y para predicar el Evangelio vamos a leer en Juan, capítulo 3. Es un texto muy conocido por los creyentes. La historia de Nicodemo con el Señor Jesucristo es el encuentro. Pero antes de ir leyendo, el versículo 2 en el 23 termina diciendo que estando nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre por las señales que él hacía, los milagros que él realizaba. Muchos creyeron en su nombre, pero él no se fiaba de ello, dice, porque conocía lo que había en el hombre. No tenía necesidad que nadie le diese testimonio acerca del hombre, porque él conocía al hombre. Hay muchos que profesan una fe en Cristo, pero el Señor nos enseña que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Es muy fácil profesar una fe en Cristo, pretender hacer algo en su nombre, pero el Señor es claro, no todo el que dice Señor, Señor. El Señor conoce el corazón del hombre, si realmente el hombre ha depositado una fe genuina en él. Él conoce a los que son suyos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Porque dice no todo, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que el hombre se arrepienta. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean en Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 17:30 y 1 de Juan 3:23. El Señor también dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y luego en el 3 vemos que un hombre se acerca a Jesús. Un hombre muy importante en Israel, Nicodemo. Había un hombre entre los fariseos, dice, que se llamaba Nicodemo, un maestro de Israel, dirá en el verso 10. Era un principal y era un maestro. Y este hombre se acerca a Jesús de noche. Y así también nosotros debemos acercarnos a Él, al Señor Jesús, no importa la hora. No sabemos por qué Nicodemo se acercó a Jesús de noche, pero se acercó a Él. Y le dice, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque ninguno puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo reconoce al Señor como un maestro, pero simplemente como un hombre, un maestro enviado de Dios. Nicodemo era un maestro. Él conocía muy bien la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y reconoce al Señor también como un maestro, porque él hacía milagros que ningún hombre podía hacer. Y él sabía que había algo en él, pero para él Jesucristo era un hombre. Y entonces el Señor le dice, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo responde diciendo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor le dice, si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu es. Y no te maraville de que te dije, es necesario nacer de nuevo.
Aquí el Señor es claro en su palabra. El hombre no puede entrar, no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y eso es así, porque el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, lo dice. No hay obras en el hombre para poder entrar a la presencia de Dios, en el reino de Dios. No hay capacidad humana, sino que el hombre tiene que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. La Biblia nos enseña que hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de las tinieblas, ¿quién reina allí? Es Satanás. El Señor le llamó el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo le llamó el Dios de este siglo y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. Satanás era un ángel que se rebeló. Quiso sentarse al lado de Dios, recibir la misma adoración, pero Dios lo echó a esta criatura, porque solo Dios debe ser adorado, y se volvió el adversario de Dios. Y él arrastró ángeles. Él es el que reina en las tinieblas, sus ángeles, y todos aquellos que no han creído en Jesucristo. Todos aquellos que no han nacido de nuevo pertenecen al reino de las tinieblas, están ahí, cautivos a voluntad de Satanás. Y ellos siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El reino de la luz es Dios, Cristo, reinando, y todo aquello, y todos los ángeles de Dios, y todos aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han nacido de nuevo, están en el reino de la luz, han sido trasladados al reino de la luz. Dios nos enseña en su palabra, advierte que el reino de las tinieblas tiene su fin. Dios ha decretado el fin de este reino, la destrucción. Satanás y sus ángeles y todo lo que le siguen, todos aquellos que rechazan a Jesucristo, su destino será el lago que arde con fuego y azufre. La eterna perdición. El único reino que va a permanecer para siempre es el reino de Jesucristo, del Hijo de Dios. Daniel 7:14 dice que a él se le dio dominio, gloria y reino. Y su dominio es dominio eterno. Toda lengua le adorará, los pueblos y naciones le adorarán, le servirán. Y su dominio es dominio eterno, uno que no será destruido, y su reino permanecerá por los siglos de los siglos. También lo dirá Apocalipsis, que el reino es del Señor, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino de las tinieblas va a perecer, tiene su destino. Así que es bueno pertenecer al reino de Dios, al reino de la luz. Y ahora, ¿cómo uno puede escapar de este reino de las tinieblas y ser trasladado al reino de la luz? Porque uno necesita, el hombre necesita ser trasladado del reino de las tinieblas a la luz para que no perezca. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo cuando él tiene un encuentro con él y cae allí, y el Señor le dice que se ponga de pie, que se ponga sobre sus pies, porque para esto Él le apareció, para que Él sea un ministro y sea testigo de las cosas que Él ha visto, y Él lo va a librar de su pueblo y de los gentiles, para que le abra los ojos, para que se conviertan de la luz a las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios, y reciban por la fe que es en Él el perdón de pecados.
El apóstol Pablo también lo dice a los colosenses, que Dios nos ha trasladado, hablando de los creyentes, que debemos dar gracias a nuestro Dios, nuestro Padre, que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Así que el hombre debe ser trasladado, si no quiere perecer, si no quiere sufrir una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, debe pasar de las tinieblas a la luz. Y ahora, ¿cómo el hombre puede pasar de las tinieblas a la luz? Solo naciendo de nuevo. Y aquí en el 5 dice, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ahora debemos pensar, ¿qué significa el agua aquí? Muchos dicen que es el bautismo. El hombre tiene que bautizarse para poder nacer de nuevo. Pero el bautismo nos habla de sepultura y de su resurrección. Así que no puede ser eso. También el agua nos habla del Espíritu Santo. Pero aquí en el contexto, el agua nos habla acerca de la palabra de Dios. El agua es símbolo también de la palabra de Dios. Isaías dice, venid a las aguas y oíd, y vivirá vuestra alma. Efesios 5 nos dice así que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, que es la palabra de Dios. Y ahí nos habla que el agua nos habla acerca de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en su epístola, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. Santiago dirá, capítulo 1, versículo 18, que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Dios es el que nos hace nacer de nuevo y usa su palabra. El medio es la palabra de Dios, la palabra de verdad. Como dice Santiago y Pedro, la palabra de Dios. Eso quiere decir que yo debo oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios para poder nacer de nuevo. Pero tenemos un problema, porque Nicodemo conocía muy bien la palabra, él tenía la palabra, pero a él es quien Dios le dice que tienes que nacer de nuevo. Y entonces, ¿qué sucede? Y también nos dice del agua y del Espíritu. O sea, el hombre necesita también del Espíritu Santo. Y Efesios 1:13 dice, habiendo oído vosotros, hablándole a los efesios, y vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, la palabra de verdad me habla acerca de Dios, me habla acerca de la necesidad que yo tengo de Dios. Y la palabra de Dios me habla de la solución, que es el evangelio. Y dice, habiendo creído en él, ¿en qué? En el evangelio fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando yo escucho la palabra de Dios y veo mi condición en la que me encuentro ante Dios, que estoy en un reino de las tinieblas, un reino que va a perecer, un reino que va a ser echado al lago que arde con fuego y azufre, veo mi condición delante de Dios, pero la palabra de Dios también me habla del evangelio, que hay una solución, que hay una solución. La solución es Cristo. El evangelio me habla acerca de Jesucristo y el crucificado, de la persona de Cristo. Me dice que Cristo no es un hombre cualquiera, no como Nicodemo pensaba, sino que Jesucristo es más que un maestro, es más que un profeta, es más que un apóstol. Jesucristo es Dios
hombre, dos naturalezas en su persona. Y él vino al mundo con un propósito, para salvar a los pecadores. ¿De qué forma lo iba a hacer? Muriendo en la cruz, haciéndose él responsable de los pecados de su pueblo, de nuestros pecados, cargarlos sobre su espalda y recibir el castigo que merecían sus criaturas por causa del pecado. Y allí en la cruz, él se hizo responsable de nuestros pecados, los carga sobre su espalda y la ira de Dios cayó sobre él. Él fue herido por Dios y fue herido por nuestras rebeliones. Él murió por nuestros pecados. Consumado es, lo dijo. Después de esto, entregó su vida, fue bajado por José de Arimatea, su cuerpo lo llevaron y lo sepultaron en un sepulcro. La cruz quedó vacía. Pero al tercer día, no solo la cruz quedó vacía, sino que también el sepulcro quedó vacío. Cristo resucitó de los muertos. Cristo vive. Y a los 40 días, Él ascendió a los cielos. Y eso es el Evangelio. La palabra nos habla de Dios, que Él es santo, santo, magníficamente santo, y nos habla de nuestra condición delante de Dios, que hemos pecado. Pertenecemos al reino, pertenece el hombre al reino de las tinieblas. Y el hombre necesita ser salvado, y la solución es el Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados. O sea, es decir, en el momento que la persona escucha el Evangelio y cree en el Evangelio, el Espíritu Santo viene a ser morada en esa persona y se produce en el hombre la nueva criatura o el nuevo nacimiento. Pasa de las tinieblas al reino de la luz. No solo puede ver el reino de Dios, sino que también va a disfrutar del reino de Dios. Y el hombre decide quedar en el reino de las tinieblas o ser trasladado al reino de la luz. Pero Dios le advierte que este reino tiene su fin. El único reino que va a permanecer para siempre es el reino de nuestro Señor Jesucristo. La decisión es suya. La decisión es suya. El Señor dice que tiene que nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. No podrá entrar en el reino de Dios. Dios promete salvación, vida eterna a todo aquel que ha creído en Jesucristo. Y esto no es voluntad nuestra. No es voluntad nuestra. Hablando Juan acerca de Cristo, dice, capítulo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo creó todas las cosas, dice, hablando de Cristo. Y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y todos los que reciben a Cristo, que reciben al verbo, Dios le da potestad, le da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y esto dice, no son engendrados de sangre. Juan 1:12. Ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por Dios. Es decir, no está el poder en el hombre para salvar, sino es de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dirá que aquel que ama a aquel que engendró, también ama a aquel que ha sido engendrado por él. Es decir, del momento que nosotros creímos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos engendrados por Dios.
Ahora somos sus hijos. Dios nos adopta cual hijos suyos. Pero antes, cuando el hombre está en tiniebla, es hijo de la ira, es hijo del diablo. Eso dice las Escrituras. El que está en las tinieblas es hijo de ira, hijo del diablo. El que está en tiniebla está provocando la ira de Dios. No solo eso, sino que también está almacenando ira para el día del juicio final. Romanos 1:18, Romanos 2. Y no solo eso, sino que la ira está sobre él. Esta ira está siendo almacenada sobre él, cual espada sobre su cabeza. Y Dios quiere salvar al hombre. Quiere salvar al hombre. Por eso ha enviado a su Hijo. Por eso ha enviado a su Hijo. Si usted no cree en Cristo, usted seguirá provocando la ira de Dios. Si usted rehúsa de creer, sigue rehusando de creer en el Hijo, lo único que está haciendo usted está almacenando ira para el día del juicio final, cuando sean echados al lago que arde con fuego y azufre. Y en estos momentos, si usted sigue rechazando a Cristo, la ira está sobre su cabeza. Muy pronto Dios colocará fin a su paciencia y dará paso a su ira. Y Dios le dice que usted debe escapar. ¿Escapar? ¿Cuándo? La invitación que ha quedado registrada en la palabra de Dios es: si hoy oyere su voz, no endurezca su corazón. Ahora es el día aceptable. Ahora es el día de salvación. Ahora quiere Dios que usted pase de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cómo debe hacerlo? Escuchando la palabra de Dios, creyendo el mensaje acerca de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo vendrá a ser morada en usted y se producirá esa nueva criatura. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son ellas nuevas. Recibirá el perdón de pecado por medio de la fe en Jesucristo. Crea en Él, crea en la persona y obra de Cristo para la salvación de su alma. Y cuando usted muera, parta de este mundo. Su destino final, su morada final, será el cielo. Si usted rechaza a Cristo y cuando usted muere sin Cristo, su destino final será el lago que arde con fuego y azufre. El Evangelio me habla acerca de Cristo y el crucificado. Nuestro deber es creerlo para ser salvo. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias. Damos las gracias a nuestro hermano. Vamos a darle el pase a Luis Rodríguez, quien nos va a dar la segunda parte de esta reunión de predicación del Evangelio. Adelante, hermano Luis. Buenas tardes, amigos, hermanos. Vamos a continuar con la reunión de esta tarde. Vamos a continuar con el mismo tema. El objetivo es siempre el mismo, que es entregar la buena noticia del Evangelio, y eso es lo que buscaremos hacer también en esta segunda parte de la reunión. Hace algún tiempo atrás estuvo bastante de moda dentro de los círculos cristianos esta frase atribuida probablemente a Francisco de Asís hace mucho tiempo atrás, que rezaba o versaba de la siguiente manera. La frase era la siguiente: era: predica el Evangelio en todo tiempo y solo si es necesario usa palabras.
predica el Evangelio en todo tiempo y cuando sea necesario, usa palabras. Probablemente el objetivo o la idea de esta frase tenía que ver con la importancia de tener un testimonio de base que fuera un testimonio correcto, que adornara el mensaje del Evangelio, y entonces las palabras posteriormente tendrían un mucho mayor peso cuando ese testimonio respalda por detrás lo que se está diciendo. Ahora, con toda la buena intención que pueda tener Francisco de Asís, si es que él fue el que mencionó esta frase, la verdad es que el argumento es absolutamente falaz, absolutamente falso, porque el Evangelio, siendo un mensaje, siendo una noticia, siendo algo vocal y verbal, siempre debe ser comunicado con palabras. No existe un mensaje con la precisión que tiene el Evangelio que pueda ser comunicado sin palabras. Y de esa manera entonces algunos han complementado esta famosa frase de Francisco de Asís diciendo, predica el Evangelio en todo tiempo y si es necesario usa palabras y ten presente que siempre va a ser necesario usar palabras. Ahora, habiendo dicho esto y estando completamente de acuerdo con lo que acabo de plantear, uno pudiera pensar que no se puede entregar la buena noticia del Evangelio a través del silencio. Y sin embargo, en estos minutos que tenemos por delante, a mí me gustaría que pudiéramos pensar y meditar y tomarnos de cierta idea para predicar el Evangelio, y esa idea tiene que ver con el silencio. El silencio. El silencio es especial. El silencio pareciera, por supuesto, no comunicar nada, pero yo creo que curiosamente la mayoría de nosotros estará de acuerdo en que en algunas ocasiones el silencio expresa bastante. El silencio grita de una manera especial en algunas ocasiones. Hay casos donde el silencio que se guarda habla mucho más fuerte que cualquier palabra que se pudiera mencionar. De hecho, hay una canción de hace algunos años atrás que se titula El sonido del silencio, porque la verdad es que en algunas ocasiones el silencio habla, el silencio comunica, el silencio expresa también ciertas cosas. Y hoy quiero que veamos el pasaje o la narrativa alusiva a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y veamos dentro de esta narrativa, de esta historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, tres grandes silencios. Eso es lo que quiero que podamos ver en los minutos que tenemos por delante. Tres grandes silencios que expresan, que hablan, que comunican el Evangelio en la narrativa de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Tres silencios. Número uno, quiero que veamos el silencio del hombre. Número dos, quiero que hablemos del silencio del Padre. Y número tres, ya para concluir, quiero que hablemos del silencio del siervo. El silencio del hombre, el silencio del Padre, el silencio del siervo. Y cómo estos tres silencios finalmente terminan comunicándonos también, expresándonos también lo que es el mensaje del Evangelio. Vamos entonces a ver con más detalle cada uno de estos silencios que se aprecian en la narrativa de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al primero entonces, el silencio del hombre. Y quizás acá lo que acabo de decir suene bastante contradictorio, ¿verdad? Porque si hay algo que el hombre no hace, y si hay algo por lo que la crucifixión se caracteriza, es justamente que el hombre no para de hablar. Hay una
cacofonía de ruidos que salen de la boca del hombre en todo el proceso de la crucifixión, que se hace evidente a lo largo de todo los evangelios, de todas las narrativas de la crucifixión en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El hombre no para de hablar, no para de gritar, no para de reírse, no para de burlarse, no para de ofender, no para de denigrar. Quizás la única ocasión donde esa boca humana se cierra es cuando va a tomar aire para poder escupirle en la cara al que está sufriendo y al que está llevando el madero para luego ser crucificado. El hombre habla y habla y habla y nunca se queda callado. Y entonces uno dice, ¿cuál es el silencio del hombre en este proceso de la crucifixión al que tú te refieres? Ustedes me podrían preguntar a mí. Y entonces, en medio de todo esto, eso es lo que quiero mostrarles a continuación. Curiosamente, hay una voz de hombre que no se escucha y que es extraño que no se escucha. Fíjense en lo siguiente, vamos al Evangelio de Lucas. Voy a leer un versículo que está en Lucas capítulo 23, versículo 49. Lucas capítulo 23, versículo 49. Dentro de todo este ruido interminable de degradación, de burlas, de crueldad, hay una voz que extrañamente no se está escuchando en ese momento. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 49. Dice, pero todos, enfáticamente, todos, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Es curioso, pero si ustedes leen los 4 relatos de la crucifixión, luego de que Pedro niega 3 veces al Señor, busquen la voz de algún discípulo, expresando algo a lo largo de todo el relato de la cruz. Y no lo van a encontrar. Probablemente no lo van a encontrar. Los discípulos están extrañamente callados durante todo el proceso y están ahí mirando de lejos. Quizás Juan se acerque un poco más al mostrarnos a su madre y al discípulo que él amaba, y él se dirige hacia ellos, pero no se nos relata que ellos respondan algo. Los discípulos, los conocidos, todos los conocidos del Señor, guardan un extraño silencio a lo largo de todo el proceso de la crucifixión. No hay reacción. Puro silencio. El profeta Isaías, en su predicción de lo que sería la crucifixión, él menciona una frase que es bien extraña. Él dice que el Señor por cárcel y por juicio fue quitado. Y algunos se preguntan, ¿qué quiere decir esto? Que Él por cárcel y por juicio fue quitado. Y algunos concluyen y dicen, mira, lo que está pasando acá es que el juicio al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo fue absolutamente injusto. Y la pregunta es, ¿pero por qué fue injusto? Y entonces te responden y te dicen, mira, la cultura de aquel tiempo exigía que siempre que una persona era condenada a muerte, se daba un tiempo para que algún conocido del que estaba siendo condenado alzara la voz y funcionara como un defensor de aquel que iba a ser condenado. Eso le fue quitado al Señor. Y entonces el silencio de sus discípulos se hace mucho más evidente, ¿verdad? Aquellos que debieran haber saltado para defender están guardando silencio, están callados, están silenciosos, no están reaccionando, simplemente están ahí mirando de lejos. Es un silencio que expresa, es un silencio que habla, es un silencio que comunica una total carencia de reacción ante lo que está viviendo el Hijo de Dios en aquel momento. ¿A qué quiero llegar con esto? Que es exactamente lo mismo lo que se encuentra en la raíz de nuestro gran problema como seres humanos, lo que produce precisamente este silencio acá en estos versículos. El silencio evoca, el silencio habla acerca de nuestra culpa.
de nuestro pecado. Y tú te preguntarás, ¿y cómo este silencio de los discípulos va a hablar acerca de mi culpabilidad o de mi pecado? Y la respuesta es exactamente la misma de los discípulos. Jesús está siendo crucificado y ellos no reaccionan. Lo mismo pasa en tu vida. El pecado, estimado, estimada, es más que simplemente las cosas que tú cometas que sean de moralidad reprochable o de moralidad dudosa. El pecado, más que una acción que tú cometas, es un poder que te tiene esclavizado, es un poder que te tiene sometido. Y sabes, la evidencia más abundante y enfática y elocuente de que estás bajo la esclavitud de este poder es tu absoluta indiferencia a las cosas de Dios. No es que te niegues a Dios, no es que le levantes el puño activamente a Dios, probablemente no lo hagas, a lo mejor sí, pero probablemente no. No, tu actitud simplemente es que te da lo mismo, ¿verdad? Es indiferencia. Quizás no lo digas de la boca para afuera, pero hacia adentro tienes bastante claro que es así, ¿verdad? Cuando se trata de Dios, la verdad es que te da lo mismo. No está la prioridad de tus pensamientos a lo largo de las 24 horas del día, lo más probable. En otras palabras, no reaccionas. No reaccionas. Y esa es la evidencia más elocuente de que estás efectivamente esclavizado por el pecado. La esclavitud por el pecado, el poder que te domina, te tiene absolutamente insensible, inactivo, incapaz de reaccionar a las cosas de Dios. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué tendría que reaccionar a las cosas de Dios? Y la respuesta es muy simple. Todos reaccionamos ante algo que es estruendoso, algo que es esplendente, algo que es increíblemente potente. Es nuestra reacción natural como seres humanos. Somos adoradores de corazón, somos adoradores por naturaleza. Vemos a algo que nos emociona, vemos algo que nos sorprende, vemos algo que nos cautiva y nuestra boca se desata y reaccionamos de alguna manera. ¿No te parece extraño que el creador de todo el universo, que debiera ser absolutamente más cautivante para nuestro ser que todo lo que ha creado y que muchas veces nos cautiva, no tenga absolutamente el más mínimo atractivo para nosotros? Algo está mal, ¿verdad? Si somos capaces de ser cautivados por lo creado, pero no por el creador de lo creado, que debe ser infinitamente más grande que lo creado, ¿verdad? La Biblia dice que esto se caracteriza porque tú estás muerto espiritualmente hablando. Eres incapaz de responder, eres incapaz de reaccionar ante lo más increíble que pudiera haber en la existencia del universo, que es Dios. Tu reacción es silencio. Silencio muerto. El silencio del hombre. Entonces habla de tu pecado. Eso es lo primero que tenemos que tener presente cuando se trata del Evangelio. Hay un problema. Estás muerto espiritualmente hablando, incapaz de reaccionar ante las cosas de Dios. Y eso se llama estar esclavo por el pecado. Ese es tu gran problema. Culpable, culpable y esclavo por el poder del pecado. El silencio del hombre, eso es lo primero. Pero hay otro silencio en el relato de la cruz. Quiero que pasemos a él ahora en segundo lugar. Al silencio del hombre ahora se le suma otro silencio, el silencio del Padre. Y por el silencio del Padre me refiero al silencio de Dios el Padre. Quiero que me acompañen algunos pasajes más atrás. Retrocedamos de Lucas a Mateo ahora y vamos a ir a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Dice la palabra del Señor: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Tinieblas, está oscuro, absolutamente oscuro. No es una oscuridad natural, es la oscuridad que se da, como dice el pasaje, a la hora sexta, o sea, a las 12 del día. El periodo en el desierto palestino donde el sol brilla con más fuerza, ahora se caracteriza por
tinieblas, tinieblas activas, tinieblas envolventes, tinieblas absolutamente oscuras. Y cualquier hebreo que estuviera viendo esto, es imposible que no se hubiera acordado de las tinieblas que se dieron durante las 10 plagas del Éxodo. Su gran trama de la redención incluye tinieblas. Y ellos saben que cuando hay tinieblas de este tipo es porque hay un juicio que se avecina. Todos los profetas posteriormente hablaban de las tinieblas como una imagen del juicio de parte de Dios. Y entonces cuando se nos dice que hay tinieblas sobre la tierra, la evocación a que hay un juicio que pende es inevitable. ¿De qué se trata este juicio? Nuestro mismo Señor lo responde en el versículo siguiente, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El juicio, en otras palabras, vaticinado por la tiniebla, tiene que ver con el abandono, tiene que ver con el desamparo, tiene que ver con Dios desamparando, con Dios abandonando. Ese es el corazón, esa es la actitud del Padre, de Dios el Padre, en estos minutos. Piénsenlo por un momento. El mismo Padre, el mismo Dios el Padre, que no puede evitar, cuando ve a su Hijo aquí en la tierra, que no puede evitar abrir su boca y declarar a los 4 vientos, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, este es mi Hijo amado, a él oíd. En estos minutos está guardando silencio, un silencio negro, un silencio que ignora, un silencio que no acude en respuesta. Y ese silencio, estimado, estimada, habla del Evangelio también. Este es un silencio especial. Como vimos, es un silencio de juicio. Esto, estimado, es el silencio del infierno. El abandono de Dios. Eso es el infierno después de todo. Es Dios estando presente, pero estando presente en forma ausente, si es que se pudiera decir de esa manera. Es estando presente para castigar, para juzgar. Es el silencio de Dios, es Dios dando la espalda y mostrando su absoluto desamparo. Eso justamente es lo que está sufriendo Jesús, nuestro Señor Jesús, en esos minutos ahí en esa cruz. Y ese es precisamente el corazón del Evangelio. De eso se tratan las buenas noticias del Evangelio. Pablo lo dice muy claro, el que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Y eso es lo que está pasando en estos minutos en la cruz. Tú mereces el silencio eterno de Dios. Tú mereces el infierno eterno de Dios. Y lo que está haciendo el Salvador en estos momentos es ponerse en tu lugar y sufrir tu infierno. Sufrir la condena, sufrir el castigo eterno que tú mereces en tu lugar para que tú no lo tengas que sufrir. Esa es la noticia del Evangelio, que eres culpable, como vimos en el primer punto, que estás bajo la tiranía y la esclavitud del pecado, que eso te lleva a estar muerto espiritualmente hablando. Pero acá lo que está pasando es que esa muerte tuya está siendo experimentada por alguien que toma tu lugar para que tú puedas tener vida. Hay una extraña sanidad. Uno de los primeros creyentes, de los primeros siglos de la iglesia lo decía, qué extraña manera de sanar. El médico toma y sufre el proceso de la cirugía para que así el paciente pueda ser sanado. Eso es lo que está pasando. Para que tú puedas tener vida espiritual. Hay otro que está sufriendo la muerte espiritual que tú mereces, el infierno eterno que tú mereces, para que tú puedas tener vida. De eso se trata el mensaje del Evangelio. El silencio entonces del hombre es acompañado por el silencio de Dios el Padre. Pero hay un tercer silencio.
Y quiero que terminemos hablando de ese tercer silencio, el silencio del siervo, el silencio del Hijo, el silencio de nuestro Señor Jesús. Y para esto vamos a un pasaje conocido que está en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y entonces inmediatamente uno recuerda el relato de la cruz y lo que acabamos de ver en los versículos que tenemos, y uno dice, pero algo extraño está pasando acá. Porque resulta que acabo de escuchar que Jesús clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es alguien que esté guardando silencio, ¿verdad? Clama a gran voz. Entonces, ¿por qué acá el pasaje dice que él guarda silencio, que enmudece, que no abre su boca? Cuando vemos en la cruz, de hecho hay clamores desde la cruz, por lo menos 7 clamores desde la cruz, donde el Hijo habla y abre su boca y no está mudo. ¿Por qué entonces el profeta dice que él enmudeció, que él no abrió su boca? La única respuesta que podemos deducir de esto es que él enmudece para una manera especial de abrir su boca, para una manera específica de abrir su boca, y es la siguiente. Antes de ir a la cruz, cuando arrestan al Señor Jesús, Pedro, uno de sus discípulos, toma una espada y busca atacar a aquellos que vinieron a arrestar a Jesús. Y el Señor le dice, espera, Pedro, guarda tu espada. No estás para pelear. Y luego dice esta frase, ¿no crees tú que si yo no abriera mi boca y pidiera por esto, podría tener inmediatamente a mi alrededor millones y millones de seres de fuego terribles, capaces de destruir absolutamente todo lo que está a mi alrededor? ¿No crees que sería capaz de hacer eso? Y uno tiene que responder, por supuesto que sí, Él es Dios. Y sin embargo, no lo hace. Ese probablemente entonces es el silencio del que nos está hablando el profeta. Es un silencio que no abre su boca para solicitar ser liberado de aquello por lo que está pasando. Por lo tanto, el silencio del siervo, el silencio del Hijo nos dice que Él quiere, que Él está dispuesto, que Él lo que busca efectivamente es sufrir esto que está sufriendo voluntariamente por amor a ti, para salvarte a ti. Él podría en cualquier momento, dentro de todos los sufrimientos que está padeciendo, solicitar asistencia y auxilio del cielo y ser absolutamente liberado de todo esto. Pero eso significaría que la obra de la salvación no se realizaría y tú quedarías absolutamente a la deriva. Perdido, perdido, para siempre perdido. Y el Hijo no está dispuesto a eso. Así que él guarda silencio y él enmudece y cumple con todo el proceso, sufriendo hasta el final, bebiendo la última gota de esta copa de ira en tu lugar para que tú puedas ser salvado. El silencio del Hijo, por lo tanto, nos dice que Él quiere salvarte y estuvo dispuesto a hacerlo y guardó silencio para que nada impidiera que Él pudiera efectuar completamente la obra de la salvación. Y entonces esta oferta se te puede extender ahora, y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros en esta hora de reunión por la que hemos estado durante estos minutos. La pregunta entonces es, ¿qué vas a hacer tú con este mensaje? ¿Habrá alguna respuesta? ¿Habrá alguna reacción en tu corazón? ¿O simplemente habrá silencio? Recuerda, el silencio comunica, el silencio habla, y tu silencio ante este mensaje es un no a voz de cuello que se grita. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Habrá una respuesta o simplemente silencio? Y nuestra oración es que no te quedes en silencio, que hables con Dios en el silencio de tu corazón, quizás en estos minutos, que sea un silencio elocuente,
pero con una respuesta positiva, que puedas dirigirte a Dios, confesar tu condición y pedirle que Él aplique esa obra que su Hijo hizo en la cruz a tu propia vida. Que el que sufrió la muerte que tú mereces, entonces te pueda dar vida. Que le pidas eso a Dios en oración, en el silencio de tu corazón. Y entonces el mismo Dios que quiere salvar dice que el que viene a Él no le echa fuera. Que sea esa la reacción que caracterice a tu corazón en estos minutos que tenemos por delante. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el silencio tuyo, el silencio que lleva a tu Hijo a sufrir el infierno que nosotros merecíamos. Te damos gracias por el silencio de tu Hijo, el silencio que nos muestra que Él no solamente estaba dispuesto a hacerlo, sino que lo hizo totalmente y sufrió completamente en nuestro lugar, y por lo tanto su obra es eficaz para salvarnos, para darnos vida. Gracias por esa vida que nos has dado. Gracias porque ya no tenemos que guardar silencio, porque podemos hablar y reaccionar y celebrar y amar a tu Hijo, porque Él lo merece. Queremos que esto sea también lo que caracterice las vidas de otras personas que aún no han creído en tu Hijo como Salvador. Y es por eso que estamos acá. Y es por eso que te rogamos que tu Espíritu obre y salve a algún alma que no ha sido salva todavía. Quedamos delante de tu presencia agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.